¿Cómo nos vamos a permitir salirnos del rol de lo que los demás esperan de nosotros? Y eso es vivir en carencia. Eso sí que es carencia de espíritu. Eso sí que es estar desconectado con nuestro self. Y eso sí os doy mi palabra que se plasma en diferentes carencias, ya sea en material, en espiritual, en social, en emocional, en la que queráis. Los mensajes que traen las emociones siempre nos piden cambios. Eso que al ego le pone tan nervioso y a la humanidad le gusta tan poco, ¿no? El cambio, porque parece que no sabemos qué va a haber al otro lado. Y lejos de intentar suprimirlos, saberlos comprenderlos. El para qué se presentan. Cuando tú tomas conciencia de verdad de cuál es tu historia, no puedes volver a cómo funcionabas antes. Necesitas cambiar. ¿Cómo nos vamos a permitir salirnos del rol de lo que los demás esperan de nosotros? Y eso es vivir en carencia. Eso sí que es carencia de espíritu. Eso sí que es estar desconectado con nuestro self. Y eso sí os doy mi palabra que se plasma en diferentes carencias, ya sea en material, en espiritual, en social, en emocional, en la que queráis. Se va a plasmar sí o sí. Porque, como os digo, la vida busca maneras de decirnos: te has separado demasiado de lo que tú eres. No estás conectado con tu ser, con tu esencia. Por eso es tan importante observar los síntomas, los diferentes síntomas de la vida o de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque todo tiene un mensaje, todo tiene un mensaje, un para qué, un significado, ¿sí? Que esto en Bioneuroemoción, evidentemente, es lo que hacemos, ¿no? Enseñar a las personas a conocer ese para qué, ¿no? De cada uno su historia. ¿Qué mandatos inconscientes están liderando tu vida que hacen que te hayas secuestrado a ti mismo, te hayas encarcelado tú mismo en un rol, en unos atributos que lo que están provocando es estos síntomas, estos problemas en tu vida? Y gracias a ellos tienes la oportunidad de trascender y de ampliar tu manera de ser para estar más conectado con ese self, ¿sí? Entonces, en Bioneuroemoción sabemos que uno de los actos mayores de abundancia que podemos hacer es ponernos en coherencia. Ahora lo veremos más adelante, ¿sí? La coherencia es súper importante, súper. Y la coherencia sería como ese, ¿no? Como ese acto de revolución propio, ¿no? De decir, me doy el merecimiento que tengo para realmente romper con lo preestablecido y hacer lo que mi voz interna me llama, me pide, me exige, me grita. Lo que pasa es que todos somos expertos en silenciarlo. Todos, ¿eh? O sea, todos. Somos expertos en ir silenciando tú, y en no atender esa voz interna, ese grito. Uno de los mayores actos para ser abundante es ponerse en coherencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Observa tus estados emocionales. Es decir, nuestras emociones, muchas psicoterapias o muchos métodos se centran, su finalidad, ¿de acuerdo?, es cambiar o substituir unos estados emocionales por otros. Los que tildan como negativos por los positivos, ¿no? O sea, yo qué sé, pues por ejemplo, de la tristeza o de la ansiedad o la angustia, pues sustituirlo por la alegría, por la ilusión, por lo que sea. Bueno, muy bien. Pues en Bioneuroemoción sabemos que aunque las llamamos emociones negativas o positivas, sabemos que todas ellas, todo el espectro, o sea, todas las emociones son necesarias, todas. Y justamente las emociones son un vehículo, es decir, vienen a darnos un mensaje. Es otro síntoma, en verdad. Las diferentes
estados emocionales. Evidentemente no hablo de algo sin mayor importancia, ¿no? Pues yo qué sé, salgo a la calle, me asusto, ¡ay! No hablo de esto, ¿no? Hablo pues de, yo qué sé, pues de últimamente, recurrentemente en este tipo de situaciones me estoy sintiendo así, tengo este tipo de estados emocionales, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, esos estados emocionales son regalos y más allá de quererlos suprimirlos, hemos de intentar escucharlos, entender qué mensaje tienen. Tienen un mensaje para nosotros. Y el mensaje no es solo, hola, eres muy guapo y lo estás haciendo todo muy bien. No, normalmente el mensaje que tienen es, necesito que prestes atención a esto y que cambies esto otro. Los mensajes que traen las emociones siempre nos piden cambios. Eso que al ego le pone tan nervioso y a la humanidad le gusta tan poco, ¿no? El cambio, porque parece que no sabemos qué va a haber al otro lado, ¿no? Bueno, pues sí, entonces, para ponernos en coherencia, primero hemos de aprender, practicar, y eso también es un proceso que en Bioneuroemoción intentamos acompañar a las personas a este proceso. Hemos de comprender que hemos de desarrollar habilidades para ir prestando atención a esos estados emocionales y lejos de intentar suprimirlos, saberlos comprenderlos. El para qué se presentan, para qué están ahí. ¿Sí? Una vez que ya es un paso muy importante, entendamos para qué me estoy sintiendo así, para qué esas emociones, yo qué sé, pues pistas, ¿no? Para saber qué te están diciendo esas emociones. Fíjate y observa en qué relaciones interpersonales, porque siempre se plasma, siempre todo lo que nos sucede en la vida, somos seres sociales, ¿vale? Todo lo que nos pasa siempre lo podemos volcar, lo podemos relacionar con una relación interpersonal, siempre. A mí me ha pasado, lo he aprendido a detectar. Cuando me pilla ansiedad, ¿vale? O sea, he aprendido a detectar que es en esos momentos donde me salta el programa inconsciente de hacerme cargo de la puta vida de mi madre. Cuando ya me estoy haciendo responsable de, ay, pobre mi mamá, ¿qué hará estas vacaciones? Porque claro, se ha quedado viuda y claro, sola en esa casa tan grande, ¿qué coño hará mi mamá? Y ya me empiezo como a no pensar qué necesita Sara, irse con sus hijos a la montaña y desconectar del puto mundo. Sí, pues ahí que me voy. No, cuando empiezo a pensar qué necesita, me salta mi programación inconsciente y me pierdo de mi coherencia, cuando salgo de ahí me viene ansiedad. Entonces yo he aprendido a reconocer que muchas veces me viene ansiedad cuando me estoy desviando de mi propio camino y me estoy haciendo cargo de otros caminos que no me tocan a mí, que no me pertenecen a mí. En mi caso, por mi historia, es, por ejemplo, hacerme cargo de la felicidad y del bienestar de mi mamá. Cada uno, evidentemente, tiene su programación y su historia. Que el mayor regalo de abundancia que nos podemos hacer cada uno a nosotros mismos es ser consciente de esas programaciones inconscientes y una vez somos conscientes, evidentemente, luego estar observantes. Porque como os decía, fijaros, yo a raíz de una enfermedad que tuve, tomé conciencia de que yo no ocupaba mi lugar, que mi lugar lo daba a mi mamá, etcétera. Toda una historia, ¿no? Muy bien, al darme cuenta de esto, tú te pones en coherencia, cambias una serie de dinámicas. Al principio pueden no gustar a tu entorno, pero tú, por amor a ti, lo haces y luego tienes que acabar, evidentemente, en el amor, en la compasión a uno y al otro. El otro no es culpable. Tú eres responsable de tu vida y de cómo te sientes sin culpar al otro. Una vez haces este procedimiento de ponerte en coherencia, ¿sí? Y de entender que eso lo tenías que experimentar para cambiar lo que realmente tú necesitabas cambiar y trascender, ¿de acuerdo? Luego es una tendencia que te acompaña, porque aunque tú hayas trascendido esa información, te hayas puesto en coherencia, es como os decía, antes lo de la alimentación o el gimnasio. No vas un día al gimnasio y ya estás fit para toda tu vida, no, es un hábito, ¿sí? Entonces, evidentemente, tenemos unas programaciones de base que nos acompañan a todos durante toda nuestra vida. Y es un regalo de abundancia, de amor propio, ser consciente de esas programaciones y estar observantes y saber que de vez en cuando van a volver a aparecer en tu vida. Y yo sé que tengo esa tendencia. Tengo la tendencia de priorizar
lo que necesita el otro por encima de mi propia voz, de mi propia necesidad, ¿sí? Sobre todo a nivel con mi madre, etc. Entonces, si yo sé eso, soy consciente de eso, ¿sí? Cuando tengo, como os decía, estados emocionales que me desequilibran, que me perturban, es ahí donde tengo que concentrarme, mirar adentro y decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué mensaje tiene para mí? Y es ahí cuando yo en mi caso, os he puesto este ejemplo, no de decir, me estoy volviendo a hacer cargo de una vida que no es mía. Y me pesa. Y me pesa. Y me estoy desconectando de mi propia esencia. ¿Sí? Entonces es ahí cuando vuelvo a tener la oportunidad de reconocerme a mí y de volver a conectarme con todo ese aprendizaje que había hecho. Aunque me vuelva a aparecer. Porque sucede. Por eso en Bioneuroemoción siempre decimos, ¿no?, que la bioneuroemoción es una experiencia, porque es un cambio de percepción. Pero tú en este mundo material has venido con unos códigos, has venido con una información. Y más allá de que te pese, si eres consciente y observas y estás atento, simplemente te vas autoliberando de esa carga. Que cada uno nace con una carga. Igual que uno nace alto, bajo, ojos verdes, ojos tal, es un código genético, pues lo mismo con información inconsciente, es lo mismo. La epigenética, heredamos percepciones de nuestro clan familiar, heredamos traumas emocionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y muchas veces somos lo que nuestro sistema familiar necesitaba para liberar ciertas cargas. Y más allá de culpar, nosotros elegimos hacer ese camino y nos hemos de comprometer con nosotros en hacer ese camino. ¿Sí? Entonces, es lo que decía, ¿no?, que para mí una de las carencias más difíciles y que nos perjudican más a todos los niveles, a todo, salud mental, física, todos los niveles, es vivir siendo lo que los demás esperan de ti. ¿Sí? Carencias, vivir la vida que los demás esperan que vivas. Eso es una carencia. Y por eso os digo, yo conozco gente millonaria que te dice, es que no sé qué me pasa, he ido a los mejores terapeutas, a los mejores psiquiatras, psicólogos, he hecho todo. Y es que no le encuentro sentido a esta vida, estoy deprimido. Y es gente que puede ir en jet privado y viajar en el momento que quiera, tiene todo el dinero del mundo, material. Pero tiene una carencia espectacular en su interior. ¿Sí? Y muchas veces pasa que este tipo de perfiles es porque están viviendo una vida para cumplir las expectativas del otro. Porque tienen que mantener esas fortunas, porque tienen que no fallar al papá que creó el imperio y no pueden fallarle y tienen que ser lo que espera. Y quizás lo que le apetece es comprarse una cabaña en la montaña y criar vacas, yo qué sé. ¿Me explico? Yo qué sé. Entonces, eso sí que es una carencia que nos rompe el corazón. Vivir la vida que los demás quieren que vivamos. Y cuando digo demás, no hablo del panadero o el carnicero. Siempre son las relaciones que más nos importan, las que más nos importan. Ese mejor amigo, esa mejor amiga, esa mamá, ese papá, ese hermano, ese marido, esa mujer, ese hijo, esa hija, siempre son esas relaciones más importantes de nuestra vida. Que cuando el amor es real, es libre el amor. Sí o sí van a aceptar vuestra evolución. Y si no, su problema. Vosotros los vais a amar igual. A mí me pasó. Yo cuando empecé a cambiar, wow, me daba un miedo que mi mamá no aceptara mis nos nuevos, ¿no?, mi nueva dinámica relacional. Porque evidentemente cuando uno se pone en coherencia, hay un cambio en la dinámica, sí o sí. Porque esa persona actuaba de una manera, hablaba de una manera, pero sentía otra. Y cuando empieza a alinear lo que pienso, lo que digo y lo que hago alineado, evidentemente
hay un cambio, es que no se puede evitar. Y ese cambio se plasma casi siempre en las relaciones más importantes de nuestra vida. Por eso da tanto miedo ponerse en coherencia, porque tenemos miedo de perder eso que tanto amamos. Y lo que no entendemos es que por miedo a perder eso que tanto amamos, nos autodestruimos y nos perdemos a nosotros mismos. Y si nosotros mismos no estamos en conexión con nuestra esencia, no puedes amar al otro. Por eso, el mayor acto de amor hacia el otro es amarse a uno mismo. Y eso yo lo he experimentado, lo he vivido durante mucho tiempo. Me ha costado mucho entenderlo. Y de hecho, cuando yo empecé a hacer esta revolución en mi sistema familiar, todo petó, todo. Todo. El marido de mi madre, que para mí, como he dicho antes, ya mi padre falleció, mi hermano, bueno, todo cambió, o sea, todo cambió, todo. Y todo cambió hacia el lugar donde tenía que cambiar. Evidentemente me preguntaréis, hombre, Sara, si tú hubieras sabido que empezar a cambiar hubiera provocado todo esto, no, no hay que preguntárselo así. La pregunta es, ¿tú podrías seguir en el punto en el que estabas o te hubieras ya autodestruido tú? Pues sí, me hubiera autodestruido. No estaría ahora mismo seguro hablando aquí, eso seguro. Entonces, amarse a uno mismo es invitar a los seres que más amas a que hagan lo mismo. Y si nosotros amamos de una manera auténtica, ¿qué podemos desear más que el otro se ame a él mismo? Con las consecuencias que eso nos traiga. Y el problema es eso, que como tenemos una mente tan carente que nos pensamos que cambiar o perder es quedarse sin, no entendemos que el cambio es simplemente un cambio, no es una pérdida, es un cambio. Se va una cosa, viene otra. Se va una energía, viene otra energía. ¿Me explico? Es una rueda. Es una rueda. Una experiencia que tuve hace unos años. Para quien sea de Argentina, seguro las cataratas de Iguazú, seguro que ha estado, o si no, seguro que sabe que existen, porque es una de las maravillas naturales del mundo que está en Argentina. Bueno, hace frontera con Brasil, entonces una parte está en Brasil, si no me equivoco, otra en Argentina, ¿vale? Y luego creo que también por ahí estaba Paraguay, pero bueno, yo estuve como en la parte más de Argentina, ¿vale? Pero bueno, eso da igual. Cataratas de Iguazú, para quien no sepa, es que es como si entrases como en otra dimensión, ¿vale? Donde todos son cataratas, pero unas cascadas con una fuerza, con un cabal de agua, estás como en un paraíso. O sea, yo imagino a Adán y Eva ahí, ¿sabes? Con la manzana, o sea, es un puto paraíso eso, ¿no? Es espectacular. Y yo me acuerdo que estaba en una época, hace unos años atrás, donde yo estaba, vivía totalmente desde la carencia, totalmente, donde pensaba que si perdía algo, eso no se podía rellenar, se perdía y ahí nos quedábamos jodidísimos para siempre con la pérdida, ¿no? Entonces yo en ese momento, bueno, como ahora, ¿no? Lideraba Enrique Orbera Institute, pero en ese momento hubieron una serie de problemas, podemos decir, en el proyecto, ataques, cosas que pasaron, ¿no? Cuando alguien empieza a mover verdad, cuando alguien empieza a mover cosas que no interesan, pues evidentemente vienen ataques, la luz mueve sombra, ¿no? No hay luz sin sombra. Bueno, pues eso. Entonces, bueno, fue una época muy intensa, podemos resumir, muy intensa. Y yo estaba en la lucha constante, estaba yo tengo que estar aquí liderando esto porque si no lo hago yo, todo se va a perder. Si yo no salvo esto, nadie lo va a hacer. Y si yo no me ocupo, yo tengo que luchar y yo debo. Bueno, era una época de mucho sufrimiento para mí, porque evidentemente me obligaba a sostener, ¿no? Todo a una familia simbólica, que era la empresa, el proyecto, a cuesta de todo, de mi salud, de mi juventud, porque en ese entonces, claro, estoy hablando de hace 11 años atrás, tenía 20 y pico años, yo estaba en mi plena juventud,
Y en ese momento, pues imagínate, sufriendo con problemas muy grandes, liderando cosas muy fuertes, ¿no? Que me acuerdo de mis amigas, que la máxima preocupación de mis amigas con 20 y poco años era ir a la playa, si estoy morena y a ver dónde vamos a cenar hoy, ¿no? Claro, yo no, mi vida era muy diferente, ¿no? Total. Entonces yo me obsesioné en luchar por esa causa, bueno, pues en sostener todo ese tema, ¿no? Silenciando una parte de mí que me pedía estudiar, investigar, comunicar, escribir, crear, ¿no? Todo lo que yo sentía dentro de mi corazón. Pero evidentemente lo silenciaba porque yo debía de defender todo eso, ¿no? Y si yo no estaba ahí, todo se perdía. Y si yo tal, y si perdíamos, entonces nunca más podríamos ganar, ¿no? Y en ese punto de mi vida tan carente, visité, porque por trabajo, acabé ahí por un tema de trabajo, y me escapé un día a visitar las cataratas de Iguazú. Un día, subí y bajé. Y hostia, me acuerdo de llegar ahí y de repente ese ruido, es infinito, no para. O sea, era como un acto abundante de la naturaleza. Era como una conexión de decir, wow, esa agua, pensemos lo que pensemos los que estamos aquí, nos equivoquemos, hagamos lo que hagamos, no para, no para. ¿Cuántos años lleva irradiando sin parar esa cascada? Que creo que se llama la más grande, creo que es la garganta del diablo, creo, no lo sé. Pero bueno, que también el nombre es muy simbólico. Me gustó el nombre, me gustó. Pero bueno, el tema es, ¿por qué explico esto? Porque yo no podía parar de llorar. Habían unos turistas ahí como yo y que se preocuparon por mí porque pues, llorando, pero no podía parar de llorar. O sea, me pasó por encima la experiencia, ¿no? No podía parar de llorar. Y me decían, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Porque es que no podía parar de llorar. Y me acuerdo que ese día fue como mi primer contacto con el todo, ¿no? Con ese amor infinito que nos sostiene a todos, ¿no? De decir, ya puedo yo sentirme carente, ya puedo yo estar luchando, ya puedo yo pensar que si pierdo, pierdo y no gano nada, ya puedo yo, todo lo que mi ego, las malas pasadas mentales que me hace sufrir y vivir, que mira eso, cómo nos sostiene, cómo está aquí y no para, no para. Lleva años y años y años y años y años. Ah, no me acuerdo porque cuando estuve ahí me lo leí toda la historia, cuando se encontró esa cascada. Tiene una historia espectacular. O sea, lleva una de años, no sé cuántos, muchísimos, irradiando agua sin agotarse nada, sin agotarse. Una fuerza, una manifestación de abundancia espectacular. Que por favor, quien no haya ido a las cataratas de Iguazú, por favor, no sé si tendréis la misma experiencia, seguro que no, porque fue un regalo en ese punto que yo necesitaba. Como os digo, cada uno tiene sus códigos, tiene sus regalos, pero para mí fue un regalo muy grande y si tenéis la oportunidad de ir, por favor, ir, ¿vale? Y os deseo que os impresione tanto, tanto como a mí me impresionó, ¿no? De decir, ya podemos estar aquí el mundo haciendo el gilipollas, que vas ahí y flipas, alucinas la fuerza y el amor y la abundancia que hay ahí, ¿no? Entonces, os explicaba esto porque aunque muchas veces nos sentimos separados, nos sentimos que si perdemos no hay nada que pueda rellenar o no hay nada después de esa pérdida, estamos tan equivocados, simplemente os tenéis que imaginar que la vida, el universo, está esperando que os pongáis en coherencia y que tengáis ese coraje de cambiar lo que necesitáis cambiar con esas relaciones tan significativas. Y cuando cambiamos eso y somos tan abundantes con nosotros mismos para hacer ese cambio, ¿de acuerdo? En ese punto, ¿de acuerdo? Es cuando surge la magia. Y es cuando nos pensamos que vamos a perder algo y no. Es cuando ganamos. Primero, nos ganamos a nosotros mismos. Primero. Porque hemos seguido lo que necesitábamos, lo que nuestra voz interna nos guiaba. Y eso nos va a llevar a un punto que de otra manera no llegamos y necesitamos llegar ahí. Necesitamos llegar ahí. ¿Sí? Y eso es la verdadera abundancia, ponerse en coherencia sin miedo a perder, porque no perdemos, solo ganamos. Es imposible perder,
solo podemos ganar. Eso no quiere decir que, evidentemente, en el proceso, en el camino de cambio, evidentemente, haya momentos de todo. Haya momentos de todo. Donde tengamos miedo, donde no sepamos qué va a pasar, donde tengamos incertidumbre. Pero si tú te conectas con ese amor hacia ti, ese respeto, eso irradia en tu exterior. Entonces, puntualmente, ¿no? Mi madre al principio, cuando yo empecé a cambiar, evidentemente no le gustó. No le gustó, evidentemente, mi cambio. Pero después de mi trabajo interno, mi madre, en este caso, a veces puede pasar o no, en mi caso, por todo mi trabajo interno, mi madre acompañó ese cambio, aceptando mi nuevo yo, aceptando cuál era mi coherencia. Pero yo no hice el cambio pensando en si mi mamá me iba a entender, me iba a acompañar, si la podía perder o la podía ganar. Hice el cambio porque sabía que no había otro camino. No había otro camino que hacerlo. Porque de otra manera me quedaba secuestrada en donde ya había tomado conciencia que estaba secuestrada. No hay, cuando tú tomas conciencia de verdad de cuál es tu historia, no puedes volver a cómo funcionabas antes, necesitas cambiar y dejar de hablar del otro y empezar a ser el protagonista de tu historia. Porque el otro jamás va a escribir tu historia. Jamás, jamás. Ya tiene suficiente trabajo en escribir la suya. ¿Me explico? Aquí los únicos que podemos escribir nuestra propia historia somos nosotros mismos. Y yo, en muchísimas noches, ¿no? Oscuras del alma, donde esos cambios te hacen tanto miedo, fallar al otro, en este caso a mi madre, qué le podía pasar. Incluso pensé eso, ¿no? ¿Y si se muere, ¿no? Imaginaros, o sea, me pasaban cosas por la cabeza espectaculares, ¿no? Incluso pensaba, ahora solo me estoy atendiendo a mí porque necesito hacer todo esto, pero fíjate, ¿y si mi padre muere? Que finalmente sucedió. ¿Y si mi padre muere? Me voy a sentir culpable. Y la verdad es que no. La verdad es que yo sé y siento, y lo sé, porque así me lo transmite y me lo transmitió, que yo simplemente le enseñé cómo es eso de amarse a uno mismo. Y él tuvo su oportunidad y él eligió, porque amar de verdad al otro es aceptar sus decisiones, aunque sean erróneas. Es aceptar. ¿Aceptas autodestruirte? Yo lo acepto porque te amo. No voy a luchar contra tu voluntad. ¿Quieres hacer esto? Adelante. Pero yo voy a hacer mi camino. Debo de hacer mi camino. Porque si no me amo a mí misma, todo lo que dé a los demás es falso. Y eso tiene muchas consecuencias luego, para mí y para los demás. Porque construimos relaciones de mentira. Y eso daña a nuestros hijos, a nosotros mismos, crea situaciones de mucha dificultad y sufrimiento. Y a veces, os juro, son cosas, yo lo he visto, ¿no? En amistades mías, ¿no? En este caso, amigas, mujeres, que las contemplo y pienso, de verdad piensas que tratarte así a ti misma, a través de tu pareja, no va a tener consecuencias? ¿De verdad te lo piensas? ¿De verdad te piensas que no respetarte como mujer te va a dar algo bueno? ¿De verdad? Y desgraciadamente la vida me da la razón. Luego, que si divorcios, que si infidelidades, que si malos tratos, que si historias. ¿Y qué decisiones tomaste antes de vivir todo eso? ¿Qué decisiones hemos tomado cada uno de nosotros para estar en el punto en el que estamos? Por eso, la verdadera libertad va acompañada de
trabajar nuestra autoconciencia, porque es solo desde el entendimiento más profundo sobre nuestra propia historia y sobre nosotros mismos que podemos elegir mejor y ser libres a la hora de elegir cómo queremos vivir nuestra vida.